Desde pequeño, él aprendió que la vida en el barrio no era fácil. Las calles eran duras, llenas de ruido, pobreza y tentaciones. Allí, el que no tenía fuerza o astucia, se lo tragaba el entorno. Pero a pesar de todo, aquel joven tenía algo que lo diferenciaba. Soñaba con más. Mientras muchos se conformaban con sobrevivir el día a día, él soñaba con cambiar su historia, con sacar a su madre de la casa de zinc que goteaba cuando llovía y con darle un futuro distinto a sus hermanos. Cada noche, miraba el cielo desde la azotea rota y se repetía: yo no nací para quedarme aquí. Pero los sueños en el barrio eran un lujo, y muchos se reían de él cuando hablaba de progreso. ¿Tú, salirte de aquí? Eso no pasa, le decían. Sin embargo, sus palabras no lo detenían, más bien, lo impulsaban. Sabía que su destino no estaba escrito, y que aunque la vida fuera dura, él tenía el poder de escribir su propio final. Ese joven no tenía dinero, pero sí una fuerza interior que valía más que cualquier fortuna. Y aunque no lo sabía aún, ese fuego interno sería el motor que lo llevaría lejos, mucho más lejos de lo que nadie en su barrio imaginaba. Su madre era su razón, su fuerza, su todo. Una mujer de manos agrietadas por tanto fregar, de espalda cansada por cargar la vida entera sobre ella sola. Él la veía llegar tarde cada noche, con los zapatos rotos y el rostro empapado de sudor. Pero nunca se quejaba, solo sonreía y le decía: hijo, mientras tengamos fe, siempre habrá esperanza. Una noche, después de ver cómo ella contaba monedas para comprar el arroz del día siguiente, él sintió algo romperse dentro de sí. Se acercó, la abrazó fuerte y le dijo con la voz temblorosa: mamá, yo te prometo que un día vas a descansar. No vas a volver a pasar trabajo, te lo juro. Ella lo miró, sonrió y acarició su cara con ternura. No respondió con palabras, pero en sus ojos había una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por el hijo soñador que tenía, miedo porque sabía que el mundo era cruel con los que soñaban demasiado. Esa noche él no durmió. Se quedó mirando el techo roto, repitiéndose esa promesa una y otra vez como si fuera una oración. Y sin saberlo, ese juramento sería el inicio de su destino, el motor que lo empujaría a cruzar frontera que muchos ni se atrevían a imaginar. Desde entonces, cada paso que daba, cada esfuerzo, cada lágrima que escondía, tenía un solo propósito: cumplirle la promesa a su madre. En el barrio, los sueños pesaban más que las deudas. La gente aprendía a vivir con poco, o a sobrevivir con nada. Y cuando alguien intentaba salir, los demás no siempre lo entendían. Algunos se burlaban, otros lo criticaban, y otros simplemente querían verlo caer. Él lo sentía todos los días. Caminaba entre las mismas calles donde creció, pero ahora veía las cosas diferente. Donde antes veía compañeros, ahora veía trampas disfrazadas de amistad. Uno de ellos le decía: ¿tú crees que vas a salir de aquí? Nadie sale, mejor ponte a josear con nosotros. Pero él no quería ese camino. Había visto lo que la calle le hacía a los que se dejaban atrapar. Los convertía en sombras, en promesas rotas. Muchos de los que un día soñaron con ser algo, terminaron sin nada, o sin vida. Aún así, las tentaciones lo perseguían. Las risas, el dinero fácil, las noches llenas de humo y música, todo parecía gritarle que era mejor rendirse. Pero él no lo hizo. En cambio, apretó los puños y pensó en su madre, en sus hermanos, en su promesa. Cada vez que pasaba por una esquina donde alguien caía, repetía en silencio: yo no voy a ser uno más. No era fácil. La calle le hablaba, le ofrecía salidas rápidas. Pero él sabía que las salidas fáciles siempre cobraban caro. El peso del barrio lo empujaba hacia abajo, pero su deseo de cambiar su destino lo empujaba hacia arriba. Y ahí, en medio de esa lucha invisible, comenzó a nacer el hombre que algún día inspiraría a muchos. Todo cambió una mañana cualquiera. El sol apenas salía, y el joven, sentado en la acera, veía pasar la gente rumbo a sus rutinas de siempre. De repente, sintió algo dentro de él, una mezcla de cansancio y rebeldía. Ya no quería ser espectador de su propia vida. Caminó hasta un pequeño colmado donde había un cartel viejo, casi borrado por el tiempo. Se busca ayudante. Muchos pasaban de largo, pero él se detuvo. Ese papel simple representaba algo más. Una oportunidad. Entró, habló con el dueño, y aunque al principio no le tenían fe, por ser otro muchacho del barrio, su mirada firme y su deseo de trabajar convencieron al hombre. Comenzó barriendo, limpiando estantes, cargando cajas. Ganaba poco, casi nada, pero cada peso lo sentía como una victoria.
Era dinero limpio, ganado con esfuerzo, con dignidad. Algunos amigos se burlaron. ¿Tú trabajando por esa miseria? Estás perdiendo el tiempo. Pero él no escuchó, porque entendía algo que ellos no. Ese trabajo no era su final, era su comienzo. Cada día, mientras limpiaba el piso del colmado, se repetía a sí mismo: esto no es donde termino, esto es por donde empiezo. Ese primer paso fue pequeño, sí, pero fue el más importante. Porque fue el momento en que decidió dejar de soñar con el cambio, y empezó a construirlo. Los días eran largos, pero las noches eran eternas. Después de trabajar todo el día en el colmado, él no se iba a dormir. En lugar de eso, se sentaba bajo un poste de luz con un cuaderno prestado y un lápiz mordido, tratando de aprender lo que nunca le enseñaron: a escribir bien, a leer más rápido, a entender el mundo más allá de las calles. El cansancio lo vencía muchas veces. Sus manos temblaban, los párpados le pesaban, pero algo dentro de él le decía: sigue, no pares ahora. Mientras los demás dormían, él soñaba despierto. Mientras el barrio callaba, él hacía ruido con su esfuerzo. No tenía dinero para pagar clases, así que aprendía preguntando, observando, escuchando conversaciones ajenas. Si veía a alguien que sabía más, se le acercaba sin miedo. Explícame eso, por favor. Quiero aprender. A veces, su madre se levantaba a medianoche y lo encontraba estudiando con los ojos rojos. Hijo, duerme un poco, te vas a enfermar. Y él respondía con una sonrisa cansada: mamá, no puedo dormir hasta que esta promesa sea verdad. Pasaron semanas, meses. El cansancio no se iba, pero tampoco su determinación. Y aunque todavía no veía resultados, cada noche de desvelo lo acercaba más a su destino. En el barrio, la confianza era un lujo, y él lo aprendió por las malas. Tenía un amigo de infancia, de esos con los que creció jugando descalzo, compartiendo pan y sueños. Se llamaba Rafi. Lo veía como un hermano, el único que entendía sus ganas de salir adelante. Pero los caminos se separan cuando uno decide subir y el otro se queda cómodo abajo. Rafi empezó a burlarse de él. ¿Tú te crees mejor que nosotros porque trabajas en ese colmadito, eh? Él no respondía, solo sonreía y seguía su ruta, pero en el fondo le dolía. Un día, Rafi lo traicionó de verdad. Le robó una parte del dinero que el dueño del colmado le había confiado. Cuando el patrón se dio cuenta, fue directo hacia él. Tú eras el responsable del cierre. ¿Dónde está el dinero? Intentó explicar que no había sido él, pero nadie le creyó. Lo despidieron al instante, sin darle oportunidad de defenderse. Esa noche caminó por el barrio con el alma vacía, sintiendo que todo su esfuerzo se había ido al suelo. Cuando se cruzó con Rafi, este solo le dijo: así es la calle, hermano. El que confía, pierde. Fue un golpe que lo quebró. Pero también lo despertó. Entendió que no todos los que caminan contigo desean verte llegar. Y mientras muchos esperaban verlo rendirse, él tomó una decisión silenciosa. Esa traición no sería su final, sería su impulso. Esa noche no durmió. Miró el techo de su casa, sintiendo cómo la rabia, la tristeza y la impotencia se mezclaban en su pecho. Lo habían humillado, lo habían hecho quedar como ladrón. Y lo peor, por alguien que él consideraba su hermano. Por un momento pensó en rendirse, en dejar que el barrio lo tragara como había hecho con tantos otros. Pero entonces recordó las palabras de su madre, aquella frase que siempre le devolvía el aliento. Mientras tengamos fe, siempre habrá esperanza. Respiró hondo y se dijo a sí mismo: no, yo no nací para quedarme aquí. A la mañana siguiente, salió a la calle con la cabeza en alto. Muchos lo miraban con desconfianza, otros con burla, pero él no les dio el gusto de verlo derrotado. Tocó puertas, pidió trabajo, caminó kilómetros bajo el sol sin recibir ni una oportunidad. Hasta que un día, un hombre que vendía frutas en el mercado lo observó y le dijo: tú no pareces de los que se rinden. Ven, ayúdame con las cajas. Ese día volvió a empezar. No con orgullo, sino con humildad. Con las manos vacías, pero el corazón lleno de ganas. Y mientras ordenaba frutas y cargaba sacos, se prometió que nunca más dependería de nadie para levantarse. De esa caída nació su carácter. De esa traición nació su fuerza. Y aunque todavía no lo sabía, el destino estaba preparando algo grande para él. Era un día como cualquier otro. El sol quemaba, el ruido del mercado era un caos de voces, regateos y motores viejos. Él estaba cargando una caja de mangos cuando una mujer mayor tropezó justo frente a su puesto. Los demás se rieron, pero él no dudó en correr a ayudarla.
La levantó con cuidado, recogió su bolso y le ofreció agua. Gracias, hijo, no todos en este lugar ayudan sin esperar algo a cambio, le dijo ella, con una sonrisa suave pero llena de sabiduría. Resultó que aquella mujer no era cualquiera. Era una profesora jubilada, que ayudaba a jóvenes con potencial, enseñándoles a leer, escribir y prepararse para exámenes. Le contó su historia, sin vergüenza, con la verdad por delante. Y ella lo miró fijamente antes de decirle algo que nunca olvidaría. Tú tienes hambre, pero no de comida, sino de futuro. Desde ese día, comenzó a visitarla en las tardes después del trabajo. Ella lo ayudó a mejorar su escritura, a descubrir libros, a entender que el conocimiento podía ser su llave. Le habló de becas, de cursos, de posibilidades más allá de las paredes del barrio. Cada palabra de esa mujer se convirtió en una chispa. Por primera vez, él sintió que alguien creía en él. Y cuando alguien cree en ti, comienzas a creer en ti mismo. Las tardes con la profesora se convirtieron en su refugio. Cada lección era más que letras y números. Era una ventana al mundo que él siempre había soñado ver. Aprendió que había algo más allá de las calles, algo más grande que el miedo y la pobreza. La posibilidad de elegir su destino. Un día, la profesora le prestó un libro sobre personas que habían salido de la nada y habían logrado cambiar sus vidas. Lo leyó en 2 días. Y cuando cerró la última página, se quedó mirando el techo, con lágrimas contenidas. Por primera vez, entendió que su historia también podía inspirar. Empezó a escribir en un cuaderno viejo lo que sentía, sus pensamientos, sus sueños. Sin saberlo, estaba dándole voz a su alma. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de algo poderoso. Él no quería solo salir del barrio. Quería cambiar la forma en que los del barrio se veían a sí mismos. Comenzó a hablar con los más jóvenes, a darles consejos, a repetirles la frase que lo mantenía firme. Si yo puedo soñar, tú también puedes. Poco a poco, las personas empezaron a verlo diferente. Ya no como el muchacho del colmado, sino como alguien que tenía algo dentro. Una luz que el barrio no pudo apagar. Ese fue el inicio de su propósito. Ayudar a otros a creer que sí se puede, aunque nadie más lo crea. Una mañana, mientras ayudaba en el mercado, escuchó a unos hombres hablar sobre una empresa que buscaba ayudantes para un proyecto fuera del barrio. Pagaban poco al principio, pero ofrecían formación, alojamiento y la posibilidad de crecer. Su corazón empezó a latir rápido. Esa era la clase de oportunidad que había esperado toda su vida. Pero también la más difícil, porque significaba dejar todo atrás. Su madre, sus hermanos, su mundo. Esa noche, se lo contó a su madre con voz temblorosa. Mamá, me ofrecieron irme a trabajar fuera. No sé si estoy listo, pero siento que es mi momento. Ella lo miró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Mi hijo, si el mundo te llama, ve. Las alas no se hicieron para quedarse dobladas. Con esas palabras, entendió que el amor de una madre no encadena, impulsa. Al día siguiente, con una maleta vieja y un corazón lleno de miedo y esperanza, se despidió del barrio. Muchos decían que volvería derrotado, que el mundo allá afuera no tenía espacio para uno como él. Pero él no escuchó. Caminó hacia el autobús, respiró profundo y dijo en voz baja. Aquí empieza mi nueva vida. Y sin mirar atrás, se fue a buscar su destino. El viaje fue largo, pero el verdadero trayecto empezó cuando bajó del autobús. El lugar era completamente distinto a su barrio. Edificios altos, calles limpias, gente apurada que no miraba a nadie a los ojos. Todo parecía más grande. Y él, más pequeño. El primer día de trabajo fue brutal. Lo pusieron a cargar materiales pesados bajo el sol, 12 horas seguidas, con apenas unos minutos para comer. Nadie lo conocía, nadie lo ayudaba. Algunos compañeros se burlaban de su forma de hablar, de su ropa sencilla, de su acento de barrio. Por las noches, dormía en un pequeño cuarto con otros trabajadores. El colchón era duro, el ambiente pesado, y la soledad le hacía un nudo en la garganta. A veces pensaba, tal vez el barrio no era tan malo, pero cada vez que el cansancio intentaba ganarle, recordaba el rostro de su madre. Recordaba su promesa, y eso lo hacía levantarse una y otra vez. Empezó a observar a los que sabían más. Preguntaba, aprendía, escuchaba. El mismo muchacho que un día barrió un colmado ahora quería entender cómo funcionaba una empresa entera. No fue fácil adaptarse. Lloró más de una vez en silencio. Pero cada lágrima que cayó sobre esa almohada vieja fue parte del precio que pagó por su crecimiento. Porque a veces el éxito no empieza con victorias, sino con heridas.